Exposición de Ecopolítica, tercer periodo, eh, sobre la economía marxista por Luisa Chaparro de 11.2. Pues la economía marxista es la escuela de pensamiento económico inspirada en la obra de Karl Marx. La mayoría de los conceptos como más importantes y fundamentales em, de esta escuela pues fueron desarrollados por Marx en su obra principal llamada El Capital. Entre ellos pues encontramos fuerza de trabajo, lumpenproletariado, proletariado y burguesía, en sentido de clase social obviamente. Em, Lucha de clases, plusvalía, materialismo histórico, explotación y la teoría del valor del trabajo. Marx representa un personaje muy fundamental en la historia del pensamiento económico. Muchos académicos pues dicen o hacen una insinuación y una distinción entre la economía marxista y el marxismo, que manifestando que hay una separación intelectual pues clara entre los principios económicos expuestos por Marx y su apoyo al socialismo revolucionario y la revolución del proletariado. Entre todo, pues lo que se puede decir de Karl Marx es que pues vemos como distintas fases de su economía y serían como la crítica marxista a la economía clásica, la metodología o el materialismo histórico, la mercancía, la teoría del valor, el dinero, el capital, el fetichismo de la mercancía, la producción, el efecto del progreso y la teoría de la economía actual. Pues explicando así como por encimita la primera, la crítica marxista a la economía clásica pues fue que el análisis económico de Marx tomó como punto de partida el trabajo de los economistas más conocidos de su época, que eran Adam Smith, Thomas Robert Malthus y David Ricardo. La segunda, que pues es metodología o materialismo histórico, pues fue que Marx desarrolló en sus trabajos la concepción materialista de la historia o materialismo histórico como método de análisis, que no debe pues confundirse con el término de materialismo dialéctico, que pues es el sistema filosófico usado por Marx y profundizado teóricamente por Engels. Muchos escritores notan que el materialismo histórico representó una revolución en el pensamiento humano y un quiebre de las formas previas de entender la base del cambio en varias sociedades humanas. La tercera, que pues es mercancía, em, tiene como dos aspectos diferentes, que Marx llama valor de uso y valor de cambio. El valor de uso de una mercancía pues es su utilidad para satisfacer algún propósito práctico y la sustancia del valor y está condicionado por las propiedades materiales de la mercancía. Pues por ejemplo como el valor de uso de un trozo de alimento que es proporcionar alimento y sabor placentero. En cambio pues el valor de cambio es la magnitud de valor en la mercancía en relación pues con otra y está condicionado por las relaciones sociales. La cuarta, que sería la teoría del valor, consiste en como una teoría de valor de trabajo que sostiene que el mayor valor de una mercancía es el tiempo de trabajo socialmente pues necesario que se invirtió en ella. Para obtener beneficios, los capitalistas compran la única mercancía capaz de producir valor, la fuerza de trabajo o la capacidad de trabajar por debajo de su valor, entonces pues los salarios se mantienen como en niveles relativamente bajos, ¿sí? Y son suficientes para la subsistencia del trabajador y su familia que pues lo reemplazan, además de otras necesidades condicionadas pues moral e históricamente. La quinta, que es el dinero, pues es como una forma históricamente condicionada, ya que solo emerge bajo ciertas condiciones sociales
Y cuando la producción ya no está como orientada a cubrir las propias necesidades, que sería como producción de valores de uso o intercambios ocasionales, sino pues directamente el intercambio al mercado, que sería la producción de valores de cambio. La siguiente, la sexta, que pues es el capital. En la teoría económica marxista, la acumulación de capital es la operación por la cual las ganancias se reinvierten en la economía, el aumento de la cantidad total de capital. Entonces, pues Marx entendió que el capital era un valor en expansión, es decir, pues, o sea, la suma de capital generalmente es como expresada en dinero y se transforma a través del trabajo humano en un valor mayor y se extrae con muchísimas ganancias. Para ello, pues encontramos el capital inicial, el capital invertido y el capital productivo y el último que sería como el capital amortizado. En la siguiente, que es la séptima, sería el fetichismo de la mercancía, que es una sociedad productora de mercancías y servicios. El intercambio de las mismas es la única manera en que los diferentes productores aislados se relacionan entre sí. Y pues de esta manera el valor de las mercancías es determinado de manera pues independiente de los productores individuales. Y cada productor debe producir su mercancía en términos de la satisfacción como de las necesidades ajenas. Y pues de esto resulta que la mercancía misma o el mercado parece determinar la voluntad del productor y no al revés. La siguiente, que es la octava, sería la producción, que pues se pueden enumerar factores elementales de producción como primero la fuerza de trabajo. Segundo, objetos sobre los que se trabajan, que serían como materias primas, materias auxiliares y recursos naturales. Y tercero, pues los instrumentos de trabajo, que serían como herramientas, trabajos de animales domésticos como caballos o productos químicos, etc. Y pues algunos bienes están disponibles directamente en la naturaleza, que serían como pescado no capturado, carbón sin macerar, etc. Otros resultados de una etapa previa de producción, estos se conocen como materias primas, como la harina o el hilo. Y los talleres, los canales y las carreteras que se consideran como instrumentos de trabajo. La siguiente, que pues sería la novena, es el efecto del progreso tecnológico y que pues según Marx, la cantidad de producto real que produce como un trabajador promedio en un periodo determinado de tiempo es la productividad de trabajo. Entonces pues esta como ha tenido que aumentar bajo el capitalismo, que se debe a un aumento en la escala de la empresa, a la especialización del trabajo y pues a la introducción de maquinaria. El resultado inmediato de esto es que el valor de un elemento dado tiende a disminuir, porque pues el tiempo de trabajo necesario para producirlo se vuelve menor. Y la última, que es la teoría económica marxista en la actualidad, es la décima, es la economía marxista, ha sido como constituida por muchos otros, comenzando casi pues en el momento de la muerte de Marx. El segundo y tercer tomo como de Das Kapital fueron editados por su socio y su amigo Friedrich Engels, basado en las notas pues de Marx, las que dejó, y las teorías sobre la plusvalía de Marx, editadas por Karl Kautsky, que fue pues la teoría del valor marxista, y el teorema de Perron-Frobenius en el autovector positivo de la matriz positiva, que pues son fundamentales para los tratamientos matemáticos de la economía marxista. Gracias.